Una oración de fe, una oración como la de Ana, es una oración distinta. Y vamos a ver un poco más adelante el resultado que produce esto. Porque de todo esto hay un resultado, y hay un resultado que produce esto, y eso es lo que realmente te va a asegurar. Pero hay un aspecto de la oración de la cual muy poco se ha hablado y de la cual de pronto muchos de ustedes no han escuchado jamás una palabra de parte de Dios. Y sé que hoy su pensamiento, su forma de ver las cosas, las circunstancias van a cambiar realmente, porque el Señor nos va a enseñar algo maravilloso en esta noche. Por lo cual le pido que preste la mayor atención y vamos a orar al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra tocando nuestros corazones, nuestras vidas, abriendo, Señor amado Rey, caminos para que nosotros podamos entender la maravilla de tu nombre, Señor, y podamos comprender todo lo que quieres enseñarnos. Señor, abre nuestra mente, nuestro conocimiento, Señor amado Rey, sea enriquecido por ti, por tu palabra, que tu palabra llegue a ser una luz en nuestras vidas para iluminarnos en este mundo tan perdido. Señor, que sea tu gracia y tu misericordia tocando nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y lo vuelvo a decir, hay un aspecto de la oración que realmente muchos cristianos desconocen. Hay un aspecto de la oración que muchos cristianos realmente no han entendido, y vamos a entenderlo al final, que hay un propósito que Dios tiene para nosotros y hay una oración que Dios responde porque es una oración adecuada y se hace realmente conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a iniciar. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Versículo 1, y voy a leerlo, ahí tienen alguna parte de la lectura que vamos a hacer el día de hoy. Dice, en 1 de Samuel capítulo 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sefut, Efeteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía 3 hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años de aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Antes de ir directamente a nuestro tema, quiero hacer un pequeño apunte antes de comenzar nuestro tema principal, que es acerca de la oración. El propósito de Dios desde el principio para el matrimonio, para la unión del ser humano, del hombre y la mujer, el matrimonio siempre fue un hombre, una mujer, un vínculo que durara para toda la vida. No era que un hombre tuviera 2 mujeres, ni 3 mujeres, ni 4 mujeres. El propósito de Dios era único desde el principio. Que un hombre se uniera a su mujer, dejara a su padre y a su madre, y los dos se hicieran una sola carne, y estos vivieran para toda la vida en una unión única de los dos, ¿verdad? Porque al unirse el hombre con la mujer se hacían uno, y entonces esta unión permanecía para siempre. Ese era el propósito de Dios desde el principio. No había otro propósito. Ahora, el Señor permitió por la dureza del corazón del hombre que el hombre pudiese tener más de una mujer en ese tiempo, en esa época, porque el hombre tenía un corazón duro. Pero aún así, la palabra de Dios cuenta que Elcana era un hombre que obedecía a Dios en este aspecto de subir siempre al templo, ir al lugar. En esta ocasión realmente era un tabernáculo, no era el templo de Salomón, realmente era simplemente un tabernáculo al cual iban y ofrecían sacrificio y todo, donde el sacerdote Elí junto a sus hijos estaban. Ahora, es importante entender esto. Cuando una persona, y en este caso Elcana, tomó 2 mujeres,
claramente había una rivalidad entre ambas. Ana no tenía hijos, pero Penina, la mujer del Cana, sí tenía hijos. Por lo cual Penina trataba mal a Ana porque la desdeñaba, porque ella no podía tener hijos realmente. Y esta unión realmente con más de una mujer causaba un conflicto porque no era realmente la voluntad de Dios. Es clara la palabra de Dios. En el principio, en Génesis capítulo 2, dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El propósito de Dios desde el principio no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, que un hombre, una mujer se unan para toda la vida. Ahora, note claramente, como un pequeño apunte nada más antes de comenzar el mensaje principal de esta noche, que esta unión que tuvo el Cana con más de una mujer causó tristeza a una de ellas y generaba una rivalidad entre ambas. Y dice que la que tenía hijos, en este caso Penina, dice que lastimaba emocionalmente a Ana. Tanto la afligía que ni siquiera quería servirse ningún tipo de alimento. Estaba afligida en el corazón por lo que hacía Penina o le decía. Entonces, este tipo de unión generaba dolor, sufrimiento. Esto quería hacer un apunte, ¿verdad? La intención de Dios desde el principio siempre fue el mismo. Ahora, vayamos al tema principal. Entonces, a raíz de esta aflicción, a raíz de que ella siempre era desdeñada por la otra mujer del Cana, esta mujer, Ana, se sentía menos porque constantemente la otra mujer le estaba recordando que ella era estéril. Y recordemos bien el contexto, la situación. Para una mujer ser estéril en este tiempo era algo catastrófico. Para una mujer en esta época no tener hijos era algo totalmente catastrófico, era lo peor que lo podía pasar. Cuando una mujer no podía tener hijos en esta época, en este tiempo, entonces incluso la devolvían con su padre, incluso la dejaban, por eso tomaban otra mujer porque ella no podía tener hijos. Entonces, el que una mujer no pudiera tener hijos era como morirse, como estar muerta. Las mujeres que no podían tener hijos se sentían desdichadas, querían morir simplemente porque en ese tiempo tenían que multiplicarse demasiado, mucho, y aquella persona que no tenía descendencia era vista como un hombre o visto como un hombre de fracaso, por lo cual una mujer estaba obligada a darle una descendencia a su marido. Y una mujer que no era capaz de cumplir con esa función era vista como una mujer inútil realmente. Entonces, vemos también que cuando observamos un poco, retrocedemos y vemos la historia de Abraham, cuando Abraham tomó a Agar la sierva de Sara para poder tener un hijo, ¿verdad? Sara misma le dio a su sierva, pero cuando la sierva se vio encinta, despreciaba a su señora, dice la Escritura. Desdeñaba a su señora, por lo cual esta unión fuera del matrimonio, esto no es jamás fue el propósito de Dios. Entonces, Ana se sintió muy mal, muy desdichada por no poder tener hijos. Y Ana hizo algo importante. Dice que Ana se sentía tan afligida que ni siquiera comió y fue a donde estaba el tabernáculo, ¿verdad? Fue al tabernáculo, fue donde estaba allí y Elí estaba como a cierta distancia y vio, y Ana hizo una oración, pero una oración real. Una oración donde estaba reflejando toda la tristeza que llevaba en el corazón. Todo el dolor que sentía por no poder darle hijos a su esposo. Todo el dolor que sentía por sentirse desdichada por la otra mujer que la maltrataba constantemente. Note la expresión aquí en el versículo 8, le dice el esposo de Ana, el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? Ella lloraba constantemente porque se sentía desdichada y no comía. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínese también, como un apunte nada más, dice que el Cana amaba más a Ana, pero no tanto a Penina. Acuérdese, eso en un hogar siempre causa un conflicto. Cuando una persona se siente menos amada que otra, obviamente va a tener una reacción adversa también. Entonces todo eso causa un conflicto mucho mayor, y ese conflicto estaba en la casa del Cana. Entonces nos cuenta la Escritura y nos dice
que Ana fue a la presencia de Dios, pero derramó su alma en la presencia de Dios y ella empezó y lloraba tanto, tenía tanta lágrima contenida allí en el corazón y lloró todo en la presencia de Dios y no podía hablar realmente, simplemente lloraba y solamente estaba como balbuceando pequeñas cosas nada más y Elí la vio de lejos y dijo: esta mujer, ¿cómo se atreve esta mujer a venir ebria a la casa de Dios? ¿Cómo se atreve ella a venir al tabernáculo ebria? Entonces fue con realmente con ese pensamiento adverso que tenía en su corazón realmente, porque Elí, en este caso, no tenía la capacidad ni la autoridad para poder frenar a sus hijos, ni ponerles una disciplina a sus hijos. Porque realmente sus hijos hacían en el templo lo que se les diese la gana, literalmente. Y Elí no tenía la autoridad para poder disciplinar a sus hijos y decirles que eso que hacían estaba mal. Por lo cual, él automáticamente pensó que Ana también estaba en la misma condición en la cual estaban sus hijos. Pensó que la casa del Cana estaba en la misma condición en la cual estaban sus hijos, porque sus hijos andaban ebrios, porque sus hijos tomaban, se acostaban, hacían lo que les diese la gana, a pesar de servir en el templo, a pesar de ser hijos de Elí, el sacerdote. Hacían lo que querían, pero él no tenía la autoridad, mejor dicho, no quería disciplinarnos. Por lo cual el Señor mismo disciplinaría a toda la casa de Elí y morirían realmente porque habían desobedecido a Dios. Él prefirió, pensando que amaba a sus hijos de esa forma, dejar que sus hijos hicieran lo que les diese la gana con el pueblo de Dios. Dejó que maltrataran, robaran, hicieran de todo, pensando que eso era amarlos, cuando realmente no los estaba amando, les estaba llevando a una destrucción. Y a causa de la falta de disciplina de Elí para sus hijos, llegó una gran destrucción sobre su casa. Realmente ellos murieron. Elí, un profeta de Dios, había sido llamado por Dios. ¿Sabe cómo murió? Se cayó y se dio en la nuca de espalda. Así murió. Porque cuando alguien pensando que está haciendo bien realmente no trae disciplina a su casa, si usted en su casa está permitiendo que hayan cosas más allá, permite el pecado pensando que eso es amor, eso no es amor. Si usted permite que sus hijos hagan lo que se les dé la gana realmente en su casa, usted diciendo, bueno, es que yo los amo, yo jamás puedo disciplinarlos porque yo los amo a ellos. Si usted piensa que eso es amor, eso no es amor. La Escritura nos da el ejemplo claramente y nos dice cómo Elí había descuidado ese aspecto en su casa. Había descuidado ese aspecto de la disciplina para sus hijos. Y como no los disciplinaba, como no era capaz de frenarlos, sus hijos hacían lo que les diese la gana en frente de su padre. Su padre sabía todo. Su padre tenía el conocimiento de lo que ellos hacían, pero no tenía esa autoridad para decir no hagan eso. Prefirió honrar a sus hijos en vez de honrar a Dios en primer lugar, por lo cual Dios lo desechó. Prefirió a sus hijos honrarlos a ellos en vez de honrar al Dios Todopoderoso. Y el Señor dice que nosotros debemos dar la honra y la gloria en primer lugar a Dios. Nosotros no podemos quitarle la gloria al Señor, no podemos. La gloria, la honra, la alabanza en primer lugar le corresponde a Dios. Por eso Dios dice, yo quiero ser el primero en tu vida. Y hay una razón para eso. Porque cuando alguien es capaz de poner en primer lugar a Dios, va a convertirse en un excelente padre, en un excelente hijo, en un excelente esposo, en una excelente esposa, en una excelente madre. Porque cuando alguien es capaz de entregarse a Dios por completo, se va a volver excelente en todas las áreas de la vida, porque el Señor nos enseña cómo debemos actuar de forma correcta. Pero Elí, en vez de honrar a Dios, deshonró a Dios. Prefirió proteger a sus hijos pensando que esa era protección cuando realmente los estaba lastimando, lo que causaría una gran destrucción en su vida y en su casa. Porque su casa, sus hijos fueron asesinados. Porque él no fue capaz de poner disciplina en su hogar. Ahora, dicho esto, que no es el tema de esta noche,
Hablaremos de eso más adelante, en otro mensaje. Penina maltrataba a Ana, por lo cual Ana fue a la presencia de Dios porque se sentía desdichada, porque no podía tener hijos. Ahora, Ana derramó su alma de una forma tan grande, de una forma tan especial. Se entregó al Señor de una forma tan especial que ella no podía decir palabras. Hay veces que decimos muchas palabras, pero no decimos nada. De las muchas palabras sale la voz del necio, dice la Escritura. Pero el sabio oye y dice pocas palabras, y las palabras que dice las dice en el momento adecuado. Ahora ella tenía tanto dolor contenido en el corazón que lloraba y solamente balbuceaba. No se atrevía a gritar, simplemente balbuceaba en la presencia del Señor, estaba derramando toda su alma en su presencia. Y aquí uno de los errores que muchos cometen, y es que piensan que porque muchos gritan van a llegar con la oración a la presencia de Dios. Eso no es así. Hay momento para todo. Pero no significa que el que mucho grita está llegando a la presencia de Dios con una oración. No. La oración que hacemos al Señor tiene que ser una oración de entrega completa al Señor. Porque en primer lugar, cuando nos acerquemos a orar, tenemos que tener un corazón limpio. Ahora, la condición de Ana cuando se acercó a orar era una condición realmente de una persona maltratada. Realmente Ana había pasado muchos momentos difíciles por causa de la otra esposa del Cana. Había sufrido. Ya no soportaba más. Ya no aguantaba más la situación que estaba llevando. Y dice aquí el versículo 9 de 1 de Samuel. Puede leerlo, por favor. Y creo que también por allí está. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová. Estaba tan cansada. Se sentía tan cansada de la situación, del maltrato, del desdeño de la otra pareja, de su esposo, que fue y lloró con amargura. Esta palabra amargura no es molesto con Dios, no. Esta palabra es como un cansancio de toda la situación que había vivido hasta el momento, como decir, ya no puedo más seguir en esta situación, necesito, Señor, que hagas un cambio en mi vida. Eso denota aquí, en este contexto, la palabra amargura. Ella estaba cansada y en ese momento quería ver un cambio en su vida porque ya se sentía ahogada por la situación que vivía. Claro, a nadie le gusta que todo el tiempo lo estén maltratando. A nadie le gusta que llegar a su casa y todo el tiempo le esté diciendo, bueno, tú no sirves, no le das hijos a tu esposo. Tú no vales para nada. ¿Para qué estás aquí? Eres una carga. Ella oró con amargura al Señor, con cansancio, buscando un cambio real en ese momento. Como que eso era su última esperanza, su última opción. Ya no quería volver a lo mismo. Realmente, esta oración es una oración diferente. No es como cuando alguien ora y dice, Señor, ¿me ayudarás? Sí, gracias, Señor. Y todavía sigue preocupado. No, una oración de fe, una oración como la de Ana. Es una oración distinta. Y vamos a ver un poco más adelante el resultado que produce esto. Porque de todo esto hay un resultado, y hay un resultado que produce esto. Y eso es lo que realmente te va a asegurar si realmente vas a obtener la oración y si la oración que hiciste fue una oración correcta, acorde con la voluntad de Dios. Vamos a examinar un poco más adelante. Dice, y lloró abundantemente. Ana lloró en la presencia de Dios. Fue y dijo, Señor, estoy cansado. ¿Cuáles han sido las palabras, Señor? Estoy cansado. Cansada realmente. Cansada.
cansada de todo lo que había vivido, cansada de todo lo que había pasado. Estaba con el único objetivo de que ella tenía que ver un cambio. Había una seguridad en la oración. Y cuando usted ore, tiene que estar seguro de que el Señor va a obrar. Porque cuando nuestras vidas están realmente rendidas al Señor, cuando nosotros realmente nos rendimos al Señor, nuestra forma de ver las cosas cambia. Nuestra forma de observar las situaciones cambia. Y cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor responderá a sus hijos, eso es así. El Señor no miente. El Señor no miente. Cuando usted se acerque a Dios a hacer una oración, acérquese con fe, con seguridad, sin dudar de la obra que Dios puede hacer en su vida, sin dudarlo. Acérquese con confianza, con seguridad de que Dios va a responder. ¿Sabe? La oración de Ana fue una oración profunda que salió del corazón. Fue una oración profunda. Una oración distinta. Una oración de alguien que ya no le queda más. No sé si le ha pasado alguna vez, pero cuando usted tiene un problema muy grande realmente, usted ha buscado la solución por todos lados y ve que ya no hay ninguna solución y dice, pero bueno, intenté por aquí y no hay solución, intenté por allá, no hay solución, intenté por ese otro lado, tampoco hay solución. Todos me dicen, no se puede solucionar, simplemente te sientes acorralado en ese instante. Dices, si no se resuelve esto, realmente ya no voy a volver a sonreír porque es demasiado duro mi situación. Si no se puede resolver esto, realmente estoy como casi muerto. Entonces, en esos momentos que te sientes acorralado, alguien te presenta una opción. Alguien te presenta una pequeña luz y te dicen, bueno, hay una opción para resolver y tú a buscar esa opción no vas diciendo, a ver, voy a ir por si acaso. No. Cuando ves una pequeña luz de esperanza, tú te vas con seguridad y con confianza y con todas las últimas fuerzas que tienes, vas por esa pequeña luz de esperanza que se te abrió. Así fue la oración de Ana. Cuando ella fue al Señor, fue con una convicción, con una certeza que Dios respondería, que para Dios no hay nada imposible. Y esa certeza tenemos que tener nosotros cuando nos acerquemos a la presencia de Dios. A ver, escuche. E hizo voto diciendo. Ahora, cuando Ana se acercó al Señor, se acercó con algo. Dijo, Señor, no hay más opción. Pero yo quiero solamente tener la dicha de tener un hijo. Y te lo prometo, que si tú me das un hijo, a mi hijo mayor, a mi primogénito, yo te lo voy a dar a ti, para que él te sirva. Escuche. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella dijo, Señor, te lo voy a ofrecer a ti. Cuando usted haga una oración por cualquier necesidad, independientemente de cuál es su circunstancia. Hay ocasiones que las personas dicen, bueno, quiero que Dios me sane, pero ¿para qué quieres que Dios te sane? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vas a hacer después? Pero Dios quiero que me sane para estar sano nada más.
No, dile, Señor, yo quiero que me sanes para predicar tu palabra. Quiero que me sanes para servirte. Quiero que me sanes para trabajar en tu obra. Quiero que me sanes, Señor, para yo hacer tu voluntad, para ir donde tú quieres que yo vaya. Porque la mies es mucha y los obreros faltan. La mies es mucha y los obreros faltan. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y verás cómo Dios va a obrar. Cuando alguien me dice, quiero ser sano, la pregunta es, ¿para qué quieres ser sano? ¿Para qué quieres ser sano? ¿Cuál es la razón? Si con ser sano vas a ir y te vas a perder y luego tu vida en la eternidad lo vas a pasar en el infierno, ¿de qué sirve tu sanidad? Lo que el Señor quiere producir en tu vida es algo mucho mayor, algo mucho más grande que simplemente algo terrenal. Lo que el Señor quiere producir en tu vida es una transformación verdadera. Que tu vida sea impactada por el poder de Dios para la salvación de tu alma. Aquí había una mujer que estaba ofreciendo a su primogénito, diciendo, Señor, si me das un hijo varón, yo te lo voy a ofrecer. Yo te lo voy a entregar para que Él te sirva todos los días de su vida. Hay personas que me pueden decir en esta noche, yo quiero que Dios me sane. Y yo quiero preguntarte, ¿para qué quieres ser sano? Hoy el Señor te pregunta, ¿para qué quieres ser sano? ¿Para que vuelvas a correr tras el pecado como antes lo hacías? Muchos a causa de la enfermedad en su cuerpo, a causa de un dolor, a causa de un problema, se acercaron hoy a Dios por ese problema. Pero si no fuera por ese problema, jamás te hubieras acercado a Dios. Y todavía seguirías corriendo de aquí para allá, lejos de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué quieres que Dios te sane? Si estás buscando nada más como si fuera un curandero, decir, Dios, sáname, y en tu mente todavía está volver al mundo, volver atrás, o simplemente no tienes ni idea de lo que va a hacer contigo después, no, Dios no va a responder a la oración. Y es por eso que muchas oraciones quedan sin respuesta, porque no hay una entrega verdadera al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere propiciar en tu vida? Todavía recuerdo hace 2 años y medio, será aproximadamente, cuando el Señor me llamó a hacer la obra del Señor. Y yo estaba trabajando, ejerciendo la carrera y todo eso, pero yo realmente no quería hacer esa tarea. Mejor dicho, no era mi objetivo. Yo tenía otros planes. Realmente me gustaba servir a Dios. Me encantaba servir a Dios en muchas áreas. Me encantaba así alabar al Señor, pero nunca quería asumir la responsabilidad de lo que significa llevar una obra, llevar un ministerio. Entonces, cuando el Señor me llamó, realmente yo estaba casi alejándome ya del Señor, pero el Señor me llamó de una forma muy dura y me costó, la verdad, porque en ese tiempo yo estaba ejerciendo la carrera y todo eso, pero cuando de un rato para otro enfermé de forma grave, algo incomprensible incluso para los médicos. Incluso las personas decían, los médicos cuando iba me decían, estás sano, pero realmente yo no me sentía así. Yo me sentía morir cada instante. Y el médico me decía, no tienes nada. ¿Sabes? Eso es lo más triste. Que vas al médico, el médico te dice, no, pero tú estás sano. Te haces diferentes exámenes, gastas y gastas y gastas, y el médico te dice, tú estás sano. Pero tú no te sientes así. Tú sientes que cada día estás muriendo. Tú sientes que cada día tu salud va empeorando día a día, día con día. Y después del último examen, última vez que fui al médico, pasó un mes. Para después de ese mes le dije, Señor, me postré de rodillas, todavía me acuerdo, fue allí, un poco más adelante. Le dije, Señor, ya no aguanto más. Ya no soporto más. Ya no soporto más. Sálvame, por favor. Sálvame. Sáname.
ayúdame. Y fue mi oración tan real, tan sincera en ese instante. Y derramé mi alma en el Señor y mi corazón. Y dije, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que voy a ver tu milagro en mi vida, Señor. Me entrego a ti, sálvame. Señor, sí, te lo prometo. A partir de hoy, voy a ir donde tú me digas. Voy a ir donde tú me mandes. Voy a predicar tu palabra. Voy a hacer tu voluntad. Voy a cantar a tu nombre, Señor. Sin importar nada, voy a hacer tu voluntad. Señor, te prometo nunca mirar atrás. Te prometo nunca ver ni a diestra ni a siniestra, sino te prometo servirte, honrarte con todo mi corazón todos los días de mi vida. Y mi esposa estaba allí, me abrazó y lloramos juntos. Dijimos, Señor, te vamos a servir. Te vamos a servir, te vamos a honrar. Donde tú nos digas, vamos a ir. Y no pasó mucho tiempo, el Señor me llamó al ministerio para hacer su voluntad, para predicar la palabra de Dios, para estar frente a una congregación. Y pasaron muchas cosas y después continuamos con la obra del Señor. Pero le dije, Señor, mi vida tiene que tener un propósito. Mi vida tiene que tener un propósito. Mi vida tiene que tener un propósito real. Y cuando oré al Señor, le dije, Señor, yo quiero que me sanes para algo específico. Yo quiero que me sanes para algo específico, para servirte, para amarte, para honrarte. Yo quiero predicar tu palabra, le dije al Señor. Y sabe, la sanidad no llegó de un día para otro. Ni se piense usted que la sanidad llegó, ese día oré y el siguiente día llegó la sanidad. No fue así. Fue un proceso. Un año. Y parte del cual todavía, alguna parte todavía estoy pasando todavía. Pero tardé un año en sentirme realmente vivo nuevamente. Es sentir que ya constantemente ya no estaba a punto de morirme. Pero fue un proceso en el cual el Señor me enseñó muchísimas cosas. En cuanto a mi carácter, en cuanto a mi vida, en cuanto a mi forma de ser, en cuanto a mi relación con mi esposa, en cuanto a la relación en todo aspecto con mis padres, en todo aspecto el Señor me enseñó muchas cosas en ese año que realmente me transformaron en una persona diferente. Y el Señor está buscando esa oración. Hombres y mujeres que hagan esa oración. Como la de Ana. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para volver atrás? ¿Para hacer escarnio del Evangelio? ¿Para hacer un mal refrán del Evangelio? ¿Para eso? O le puedes decir al Señor, sáname porque yo quiero servirte a partir de hoy y nunca más me quiero alejar de ti. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Para honrar a Dios? ¿O simplemente para hacer una vergüenza de Él? ¿Para qué quieres ser sano? Yo no voy a responder esa pregunta por ustedes. Cada uno de ustedes conoce la respuesta y yo sé que en su mente ya la tiene. Y hoy, cuando hagas esa oración al Señor de sanidad, dile, Señor, yo quiero que me sanes porque yo quiero servirte. Yo quiero que me sanes porque yo quiero honrarte. Y el Señor conoce tu corazón. Hay personas que han visto la sanidad inmediatamente. Hay personas que han visto la sanidad pasando meses, incluso años, como yo. Porque el Señor conoce tu corazón. El Señor sabe cuál es tu debilidad. Porque hay también personas que dicen, Señor, sáname, pero cuando el Señor los sana, indirectamente van allá al mundo. Y eso es lo que el Señor no quiere. El
El Señor quiere que lo honres, que lo sirvas, porque más importante que nuestra vida, que nuestra salud aquí, es nuestra vida en la eternidad. Y lo que Dios quiere hacer por ti es darte la vida eterna. ¿Y qué importa que este cuerpo esté enfermo aunque sea, pero si nuestro espíritu está vivo, es lo más importante? Porque nuestro espíritu tiene que estar en la presencia de Dios, Señor, cada día. Nuestro corazón tiene que anhelar más de la presencia de Dios y eso es lo más importante. Y Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dar. Dile al Señor, yo te voy a dar algo, Señor, dígale. Dice, yo te voy a servir, yo te voy a alabar, yo voy a hacer esto para tu obra, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Usted, cada uno, en su relación con Dios, en su intimidad con Dios, hable con Dios. Hable con Dios. Y el Señor responderá así como Ana. Pero antes, escuche. El 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Elí pensó que ella estaba realmente ebria y estaba prácticamente ofendiendo a Dios. Una mujer ebria yendo en el tabernáculo estaba ofendiendo a Dios y dijo, ¿cómo te atreves? Claro, Elí ya tenía en su corazón lo que realmente hacían sus hijos. ¿Cuál era la acción de sus hijos? ¿Cuál era el mal obrar de sus hijos? Eso tenía en su corazón. Por eso juzgó de esta manera a Ana. Entonces Ana responde y dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, significa por la magnitud de mis problemas, y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Eso es lo que te quería decir. Cuando realmente haces una oración a Dios, y esa oración va a ser respondida en tu corazón, ya no hay más tristeza. Y no es solamente por este versículo bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego, con acción de gracias. Claro, nos preocupamos. Nosotros como personas responsables nos preocupamos por diferentes aspectos de la vida. Pero una cosa es preocuparse de forma natural, otra cosa es estar afanoso. Cuando nosotros oramos al Señor, ya no debemos estar afanosos. Nosotros realmente tenemos que estar con paz en el corazón. Mire lo que provocó esa oración al Señor. Mire lo que provocó esa oración de Ana. Observe o escuche. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y ya no estuvo más triste. ¿Se acuerda? Hace un momento mencionamos que Ana ni comió y dijo, ya no voy a comer, voy a ir. Y se fue sin comer y oró en la presencia de Dios y clamó al Señor. Y después que salió de la oración, después que conversó con Elí, dijo, ya, está hecho. Y ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Cuando una oración realmente va a ser respondida por Dios en tu corazón, ya no hay más tristeza. Porque hay una seguridad de que Dios va a responder esa oración. Si después de orar todavía usted sigue preocupado por el problema, significa que esa oración no fue eficaz. Después de orar por un problema determinado, tenemos que tener paz en el corazón, como la paz de Ana. Este tipo de oración es la que el Señor responde. Porque la oración de Ana estaba acorde con la voluntad de Dios. Nosotros jamás vamos a quebrar ni torcer la voluntad de Dios.
Jamás. Siempre se va a hacer en nuestras vidas lo que el Señor diga, lo que el Señor mande. Es por eso que la persona que está llena de la presencia de Dios va a orar y la oración va a estar acorde con la voluntad de Dios y Dios va a responder. No lo dudes, Dios va a responder. Cuando aprendemos a vivir en su presencia, cuando aprendemos a vivir para Él. Y Ana no estuvo más triste. Significa que a partir del día que ella hizo una oración al Señor, ella jamás volvió a estar triste. Ya no volvió a estar preocupada por la situación porque Dios tenía el control de todo. Y la paz en su corazón reflejaba que Dios respondería conforme a su voluntad siempre. Y sería favorable para ella en este caso. Entonces, después de hacer una oración nosotros, debemos tener paz en el corazón. Si usted después de hacer una oración por algún aspecto de su vida tiene paz en el corazón, significa que Dios va a responder. Con certeza, el Señor va a responder siempre a la oración de sus hijos. Pero ahora, hay algo importante que usted tiene que comprender. No es